Hola, en esta ocasión hablaré acerca de los sistemas de archivos como parte de la experiencia educativa de sistemas operativos. Primero hay que definir qué es un archivo. Un archivo es una unidad de información que es almacenada en un dispositivo. Puede ser un disco duro, una memoria USB, un disquete, un CD, etc. Existen diferentes tipos de archivo. Encontramos imágenes, videos, música, documentos de texto, entre otros. Podemos identificar qué tipo de archivo es gracias a su extensión. Por ejemplo, para imágenes existe JPG, PNG, GIF. Para video MP4, para música MP3 o algunos otros tipos de archivo que utilizan programas especiales. ¿Cómo es la estructura interna de un archivo? Cada tipo de archivo tiene una estructura diferente, pero se puede clasificar en tres principales. La primera es la secuencia de bytes. En la secuencia de bytes, los datos se almacenan uno tras otro sin ninguna estructura específica. En la secuencia de registros, los datos se organizan en registros o entradas individuales y cada registro suele contener uno o más campos de datos. O sea que cada registro tiene una estructura interna y existen múltiples registros uno tras otro. Y por último tenemos el árbol de registros. En este los registros no están secuencialmente, pero tienen un campo que se denomina key que le permite conectarse con otros registros. Ahora que ya vimos que es un archivo, podemos definir qué es un sistema de archivos. Un sistema de archivos es una parte del sistema operativo que se encarga de almacenar y gestionar los archivos dentro de la computadora o en los dispositivos de almacenamiento externos. Define cómo se almacenan, se nombran, se acceden y se organizan los archivos, entre otras funciones. Ahora veremos los métodos de acceso a los archivos. En primer lugar tenemos el acceso secuencial. Este consiste en recorrer cada uno de los registros de un archivo hasta llegar al registro deseado. Este es eficiente cuando se necesita leer o procesar todos los datos, pero cuando se necesita un dato específico no es tan recomendable. También tenemos el acceso directo. En este puedes acceder a un dato específico dentro del archivo sin tener que pasar por todos los datos previos. Esto se logra mediante un fichero adicional que contiene la información de la posición de memoria que ocupa cada registro en el fichero de datos. El acceso secuencial lo podemos encontrar en archivos multimedia, como audio o video, ya que tienen que ir leyendo los datos secuencialmente para poder reproducirlos. La estructura de acceso directo la podemos encontrar en bases de datos. Por ejemplo, en las bases de datos relacional existen los atributos llave que conectan con otros tipos de entidad. Ahora veremos qué son los atributos de archivo. Los atributos de archivo son las características de los archivos. Por ejemplo, puede ser el nombre, el tamaño, propietario, etc. Estos pueden variar entre sistemas operativos. Estos atributos se almacenan generalmente en el área de metadatos de cada archivo. A continuación mencionaré los atributos más importantes en Windows. En primer lugar tenemos el nombre, que es el nombre del archivo, el tipo, que es la extensión del archivo, y el programa que puede utilizarlo. El tamaño es el espacio que ocupa en disco. El autor es el creador del archivo. El directorio es la ubicación del archivo. La protección es quien puede acceder al archivo y en qué forma. La fecha de creación es la fecha y hora en la que fue creado el archivo. La fecha de modificación fue la fecha y hora de última modificación. La fecha de acceso es la fecha y hora de la última vez que se accedió al archivo. Existe una bandera de solo lectura que si está en 0 permite lectura y escritura y si está en 1 solo lectura. Tenemos la bandera de oculto. En 0 está normal y en 1 hace que no aparezca en el explorador de archivos. Tenemos la bandera del sistema. En 0 para normal y 1 para archivos que son del sistema. Tenemos la bandera de archivo. 0 si no ha sido respaldado y 1 si necesita respaldarse. Y tenemos información adicional dependiendo del tipo de archivo. Si es un archivo de imagen podemos tener la resolución. Si es música nos dice la duración, el intérprete, el álbum, el género y la velocidad en bits. En archivos de Word nos dice el número de páginas, palabras, caracteres y el idioma. Ahora mencionaré algunas de las operaciones que se pueden realizar con archivos. Tenemos en primer lugar crear. Con este podemos crear un nuevo archivo en blanco en el sistema de archivos. Tenemos la operación abrir, en el que el sistema
lleva los atributos y la lista de direcciones del dispositivo de almacenamiento a la memoria principal para poder utilizarse. Tenemos la operación de cerrar, donde libera el espacio en la memoria principal con los datos del archivo. Tenemos eliminar, donde eliminamos definitivamente el archivo del sistema. Tenemos la opción de leer, donde nos permite ver la información en el archivo. Tenemos la opción de escribir, donde podemos escribir los datos en el archivo otra vez. Tenemos la opción de renombrar, que ponerle otro nombre a nuestro archivo. Podemos obtener los atributos antes mencionados o cambiar algunos atributos que puedan ser modificados. Tenemos la opción de renombrar, que nos permite ponerle otro nombre al archivo. Tenemos el obtener atributos, que nos permite leer los atributos del archivo ya antes mencionados. Y podemos establecer atributos, lo que nos permite modificar algunos atributos que pueden ser modificables por el usuario. Y eso es todo la información esencial acerca del sistema de archivos y espero que les haya gustado.